Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un estudio que a veces puede ser como una batalla en nuestro interior. Bueno, hay diferentes batallas en las cuales Dios está con nosotros para poder despertar, ¿no? Para poder clamar a Dios en esos momentos y poder ser libres, ¿verdad? Poder ser libres de algunas cosas que a veces pues traemos en nuestro interior, ¿no? Como el menosprecio, la discriminación, ¿no? Que a veces eso hace que perdamos de vista la posición que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que dice la Biblia. Bueno, entonces veamos cómo a veces nos encerramos o hay esas guerras, ¿no? Esas batallas, más bien, en el cual pues vamos a empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, hay em, por ejemplo, la del complejo, ¿no? Esta área donde a veces estamos como acomplejados, ¿no? O ese pensamiento de inferioridad, ¿no? Tal vez cuando, no sé, ha habido muchos casos donde pues mucha gente a veces en sus testimonios platican que desde niños pues tuvieron ese complejo de inferioridad, ¿no? Tal vez crecieron en alguna familia donde los hacían menos, ¿no? Donde les ponían como apodos, donde pues tal vez sufrían burlas, ¿no? Y muchas veces también la falta tal vez de a lo mejor de alguno de los padres, donde puede ser que sí estaba, ¿no? Estaba casada con mamá o mamá con papá, pero realmente no se involucraran como en la vida de los hijos, ¿no? O sea, em, tal vez solamente se dedicaban a trabajar, pero jamás como a platicar con ellos, ¿no? O sea, jamás como a preguntarles, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué tal tu vida? ¿Quiénes son tus amigos? Como interesarse por su vida y que tal vez los hijos tuvieran la confianza de platicarles sus problemas, sus luchas y pues ellos estuvieran ahí como para apoyarlos, escucharlos y aconsejarlos. Hay muchos testimonios en los cuales pues encontramos casos de este tipo y pues eso hace que pues también los hijos crezcan con muchos complejos, ¿no? Con mucho inseguridad en su persona y eso puede traer un complejo de inferioridad, ¿no? Donde tal vez pues te sientes menos o conoces a gente y sientes que esa gente es como pues más que tú o te da pena hablar con esa gente porque pues tú dices, no, es que yo, o sea, lo que soy y te sientes menos, ¿no? Te sientes menos ante la sociedad, ante ciertas personas y eso pues son pensamientos que al final de cuentas están ahí, ¿no? Y no es que realmente así sea, porque si nosotros recordamos todos somos iguales delante de Dios, ¿no? Pero a veces cuando le das como esa autoridad a ese pensamiento en tu mente, pues sí, ocasiona como muchos estragos a veces en la vida. Y bueno, si tuviste papás así, bueno, tampoco es como para que los culpemos, porque al final de cuentas nuestros padres hicieron lo que mejor pudieron y pues también ellos, o bueno, en el caso de ese tipo de padres, pues no, tal vez no conocían como la palabra de Dios, ¿no? Y tal vez no tenían conocimiento de la importancia de estar ahí para los hijos. Entonces no vamos a culparlos, pero sí lo que hoy Dios tal vez quiere que aprendamos es como que dice su palabra, ¿no? Acerca de nosotros, ¿no? A salir como de esas, pedirle al Padre que nos lleve a salir de esas como pensamientos destructivos, ¿no? De esos pensamientos donde nosotros tenemos que enfocarnos qué es lo que Dios dice acerca de mí, ¿no? Acerca de mi vida. Y entonces, pues, vamos rápidamente a Efesios 2:10. Vamos a ver qué dice Efesios 2:10, qué es lo que dice Dios acerca de nosotros, ¿no? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, pues aquí podemos ver que dice, porque somos hechura suya, o sea, fuimos creados, tanto hombre y mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? En el principio, o sea, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y eso también lo podemos leer en Génesis, perdón, capítulo 1, versículo 26, que dice,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Y dice, y en el 27, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Entonces nosotros fuimos hechos a imagen, tanto hombres como mujeres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Realmente Dios tuvo ese cuidado, ese detalle de hacernos a su imagen y semejanza. Obviamente, bueno, Él nos dio la vida a través del Espíritu, ¿no? Porque dice que sopló aliento en nosotros y nos dio un espíritu de vida. Y bueno, todo eso, toda esa perfección en la cual el hombre, Adán y Eva caminaban en el jardín del Edén, pues fue perjudicada al momento de la caída del hombre, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron. Pero en el original, así si lo podemos llamar así, nosotros, hombres y mujeres, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos que recordar que, que cuando somos hijos de Dios, pues recordar estas palabras, o sea, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Hay muchas características de Dios que depositó en nosotras las mujeres y otras características que también Dios tiene que las depositó en el hombre. Entonces, nosotros debemos entender que pues somos hechura suya, ¿no? Que somos valiosos delante de sus ojos y no podemos como permitir o no puedes permitir como ese tipo de pensamientos de inferioridad donde tú pues te sientas como a veces menos, ¿no? O así, ese tipo de cosas. Entonces, pues, o sea, es como pues salir, ¿no? Salir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Podemos ver cuando Jesús pues sanaba a las personas. Podemos ver, por ejemplo, en el 11, en el 12 de Lucas, perdón, de Lucas 13, 11 y 12, ¿no? Dice, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, es verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, ¿no? Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, podemos ver aquí cómo el Señor Jesús sanó a esta mujer de ese espíritu de enfermedad y cómo ella glorificaba a Dios. El objetivo de todo lo que Dios haga en tu vida o lo que tú anheles en tu vida es que sea siempre para glorificar a Dios. Entonces, tu identidad, lo que eres, tu persona debe estar basado en lo que la Biblia dice que tú eres. Y la Biblia dice en Génesis, primer capítulo, donde ahorita leímos los versículos, que fuiste, si eres hombre, creado a semejanza de Dios, si eres mujer igual, fuiste creada a semejanza de Dios. Entonces, Dios depositó algo muy importante en nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ya por consiguiente eres valioso delante de Dios, ¿no? Entonces tu identidad, lo que eres, debe estar basado en lo que el Padre dice que eres de ti. Y si tú quieres conocer más acerca de ti, tienes que aprender a conocer el corazón de Dios. Conforme vas conociendo a Dios, conforme vas teniendo una relación personal con Él se va a manifestar en tu vida y entonces conociendo a tu Creador vas a conocer a su creación que eres tú. Y por ejemplo aquí después había una disensión entre los principales de la sinagoga, ¿no? Y le empezaron a decir a Jesús que pues como él había sanado un día de reposo, ¿no? Y entre otras cosas que le empezaron a reprochar a Jesús. Y en el verso 16 dice, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, pues realmente Dios nos mandó nos llamó a libertad, ¿no? A ser libres, inclusive de nuestros pensamientos y que no le demos lugar como a esas ideas de complejo de inferioridad. Entonces, pues el Padre quiere liberarnos de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, del complejo de inferioridad, ¿no? De lo que hablábamos, donde a veces tú por cierta situación te haces menos. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 15 del 8 al 9. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla?
y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, en sí esta parábola habla sobre cuando la gente se arrepiente delante de Dios, ¿no? Cuando conoce a Jesús por primera vez en su vida como su Salvador, ¿no? Entonces dice en el verso 10, hay gozo delante, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿no? El arrepentirse es realmente querer que tu vida cambie. Pero nosotros estamos de acuerdo que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a ese cambio, ¿no? ¿Cuántas veces la gente se ha propuesto a cambiar y a ser diferente y a veces no pasa absolutamente nada, ¿no? Esto es porque para poder cambiar nuestro corazón y mente necesitamos de nuestro Creador, de Dios. Pero también este pasaje nos habla de una mujer que perdió un dracma. Un dracma es una moneda que en ese tiempo valía muchísimo dinero. Y para ella era tan valiosa que empezó a barrer y a buscar por toda su casa hasta que la encontró. Y dice la Biblia en esta parábola que pues se gozó, ¿no? Que se reunió con sus amigas, con sus vecinas, diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. O sea, había encontrado eso valioso para ella. Y dice que eso es semejante para con Dios, porque tu vida, la vida del ser humano, es tan valiosa para Dios. Imagínate, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tu vida vale, pero es algo que no solamente lo tienes que creer y como repetírtelo todos los días en el espejo. Claro que no. Esto es algo que es trabajo de Dios el hacer en tu vida, ¿no? Por eso te repito, en la medida que tú pases más tiempo con Dios, conforme tú vayas conociéndole más a través de su palabra, podrás entender el gran amor que Dios tiene para tu vida, podrás entender su mente, su corazón, la forma en cómo Dios es, Dios piensa, Dios actúa, la manera en cómo Dios obra en las vidas de sus hijos. Y entiendo, o sea, para Él fuiste tan valioso, fuimos tan valiosos, que mandó a su Hijo Jesucristo, su único Hijo. O sea, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, porque somos tan valiosos. Y no es porque, por el simple hecho de que, oh, somos wow. No, somos valiosos porque Dios nos hizo. No porque haya algo especial en nosotros, sino porque Dios nos hizo. Y es por eso que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para encontrarnos y hacernos valiosos. Pero aun cuando eres un hijo de Dios y te sientes inferior, o sea, solo recuerda quién es tu Padre, quién te rescató. Y si eres su hijo, eres especial. Y si eres especial es porque Dios, el Espíritu Santo, habita en tu interior. Y es importante como salir de esta situación, ¿no? Entonces debemos de encontrar, así como esta mujer encontró este dracma, debemos de encontrar nuestra identidad en el Padre, ¿no? En saber quién es mi papá. Entre más conozco a mi Padre Celestial, más voy a conocer su creación y voy a poder encontrar mi identidad. ¿Quién soy yo? Y mi identidad se debe basar en lo que el Padre, en lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Y bueno, entonces vamos a 1 Samuel 9:21. 1 Samuel 9:21 está en el Antiguo Testamento. Y el versículo dice así: Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿No? Entonces recordamos aquí que aquí Saúl, pues Dios, el pueblo de Israel en su necedad pide rey, cosa que Dios les dijo que no lo hicieran y que Dios, o sea, la idea es que Dios reinara sobre Israel y que no tuvieran rey, porque al momento que tuvieran un rey, pues iba a pasar cosas muy feas, ¿no? Eso pasa cuando un hombre gobierna. Bueno, el punto es de que Israel pidió rey, Dios les concede y el primer rey elegido fue Saúl, ¿no? Entonces, pues Dios lo eligió y dice que pues él era de Benjamín,
de las pequeñas tribus de Israel, ¿no? Y pues su familia era la más pequeña de la tribu de Benjamín. Entonces, de lo más chiquito, o sea, las cosas de las tribus más pequeñas, y podemos llamarlas así, sí, más pequeñas, Dios escogió al rey de Israel, ¿no? A lo mejor Dios pudo haber escogido al primer rey de Israel de una tribu más grande, ¿no? Con más números de gente, pero Dios decidió así. El punto, bueno, sabemos la historia de Saúl, no terminó bien la historia de Saúl, puesto que él, pues no obedeció a Dios, ¿no? Pero el punto aquí que tal vez podemos entender, pero antes, bueno, de explicar ese punto, vamos a 1 Samuel 15:17. Entonces aquí dice, y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Bueno, aquí la situación es que Samuel estaba hablando a Saúl y le dijo, pues que Dios lo había escogido, pero como te decía, o sea, al final de cuentas, Saúl nunca obedeció a Dios y bueno, fue desechado. Y bueno, ya fue cuando Dios le pide a Samuel que escoja otro rey que es David, ¿no? Un hombre conforme a su corazón. Pero vamos, o sea, el punto central de esto es de que no tiremos a la borda el propósito de Dios, ¿no? Como Saúl lo hizo. No escuchemos esas voces de desaliento, ¿no? De desánimo, esas voces de inferioridad, ¿no? Donde a veces te dicen que no puedes, que no lo vas a hacer, que no lo vas a lograr, pero tampoco escuches las voces del orgullo, ¿no? Donde a veces te dicen, no, tú puedes, tú hazlo, tú eres capaz, ¿sabes? O sea, recordar que todo lo que somos, fuimos hechos a semejanza de Dios. Y todo lo que tenemos no ha sido creado por nosotros. Cada don, cada talento no fue creado por nosotros, ni siquiera por nuestros papás. Dice la Biblia que todo don perfecto procede de los cielos, de Dios. Dios es el que nos hizo y Él es el que nos da todas las cosas. Ok, vamos a buscar Santiago 1. Ay, se me perdió. Ok, aquí está. Vamos a buscar Santiago 1:17. Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Entonces, dádiva significa regalo, y don, pues, es todos los dones que tenemos, ¿no? También capacidades, habilidades, destrezas. Todos los regalos, todo lo que tenemos, inclusive hasta nuestras cualidades y destrezas, y si eres muy bueno en algo, desciende de lo alto, es porque Dios nos los ha dado, ¿no? Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por siempre, por todos los siglos. Entonces recuerda que fuiste hecho a semejanza de Dios. Que el pecado corrompió todo, sí, pero fuiste hecho a semejanza de Dios. Entonces, para poder encontrarte, tienes que encontrar a tu Creador y vivir en Él. O sea, muchas personas he escuchado que dicen, no, bueno, vive su cristianismo a su manera, busca a Dios a su forma, a su manera, y hace las cosas a su manera, pero se dicen cristianos, se dicen hijos de Dios, y la realidad es que así no funciona, porque no es a tu manera, ni es a la manera de nadie, ni la mía, es a la manera de Dios. Pero para conocer la manera de Dios tenemos que conocer su palabra y meditar en ella y vivir en ella, y principalmente y sobre todas las cosas obedecer la palabra de nuestro amado Dios. Entonces recuerda, todo lo que tienes ha sido dado por Dios y medita como en esos puntos. También tenemos que aprender a liberarnos de amistades destructivas, ¿no? Las relaciones de amistad pues pueden ser una bendición y otras pueden destruir, ¿no? Entonces nosotros debemos de recordar que las amistades son esenciales para la vida de todas las personas, pero cuando en una amistad no se quiere el bien de la otra persona, sino que hay una amistad donde soy tu amiga, yo te hablo, o soy tu amigo y yo te hablo, porque obtengo un bien, ¿no? Obtengo un beneficio. Tal vez tú tienes algo que yo necesito para resaltar o para hacer mis cosas, inclusive hasta en el trabajo. Te hablo, eres mi amigo o mi amiga,
porque lo que tú haces o lo que tú tienes me ayuda. Y creo que eso es algo egoísta. Eso es algo que no debe ser. Y no es una amistad sana. Si tú tienes a alguien así, o sea, yo creo que es mejor alejarte de esa persona. O si tú eres así, o sea, de verdad ve con Dios y pídele perdón, porque tú no puedes utilizar a la gente a tu conveniencia. Acuérdate, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, entonces no puedes tratar a la otra persona de esa manera tampoco. Y también pues hay amistades con celos, amistades donde pues no se permiten que la otra persona tenga amigas o amigos, o donde hay envidias, ¿no? Donde tal vez tú envidias lo que tu amiga o tu amigo tiene. Recordar cómo vimos, todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Entonces no puedes envidiar algo que al final de cuentas Dios en su soberanía y en su amor decidió poner en cada uno de nosotros. Y más bien cuando te envidias a otra persona, dejas de ver. Y no, más bien no estás viendo lo que Dios, las cosas increíbles y las cosas maravillosas que Dios puso en tu vida. Entonces cuando hay amistades que no bendicen, que no te hacen un bien, no te ayudan a crecer, no te ayudan a ser mejor persona y principalmente no te acercan a Dios, es mejor hacerse a un lado. Veamos lo que dice la Biblia acerca de una amistad que viene como ejemplo, y eso lo podemos ver, un ejemplo bueno, y eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 18:1. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es como, pues David amaba a Dios. David era un hombre que amaba a Dios, tenía una fe increíble, no era perfecto. Si tú puedes leer la historia de David, cometió muchos pecados, pero eso no lo hace, no lo deja de hacer, o no lo deja de ser, no deja de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y me puedes decir, bueno, pero ¿por qué si también cometió pecados? Porque a diferencia de Saúl, Saúl nunca, bueno, no obedeció, eso es lo que podemos leer en la Biblia, no obedeció, no se arrepintió sinceramente delante de Dios, no confesó sus pecados, y por eso Dios desechó a Saúl como rey de Israel. Pero en David podemos encontrar un hombre que aunque pecara, él confesaba sus pecados, y no es como antes de decir, ay, bueno, entonces voy a pecar y así a gusto, voy a hacer lo que quiera y voy a confesar y al final de cuentas Dios me perdona. Tampoco es así, porque entonces tampoco es honesto y estás viviendo una vida religiosa, sino que realmente David le dolía porque él le decía en sus salmos a Dios, contra ti, solo contra ti he pecado, ¿no? Le decía David a Dios, y realmente había un dolor en su corazón por haber hecho esas cosas, y realmente había un arrepentimiento profundo. ¿Cómo lo podemos saber? Por las palabras que a veces escribían los salmos, y le decía a Dios que quería ser limpio, ¿no? Hay un versículo que a continuación vamos a leer, perdón, donde le decía, purifícame como hisopo, ¿no? O sea, límpiame, Dios. Y bueno, aquí podemos ver un salmo precioso de que Dios, bueno, el Espíritu Santo inspiró a David a escribir, y eso lo podemos encontrar en el Salmo 51. La verdad está precioso. Lo vamos a leer completo. ¿Me acompañas? Dice, el título de este salmo es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, ¿no? Esto David se lo dice a Dios. Fíjense lo que dice, desde el verso 1. En adelante lo vamos a leer todo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y he pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con un hisopo, y seré limpio. Lávame,
y seré más blanco que la nieve. Hazme ir el gozo y alegría, y se arreglarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicaré en mi boca tu alabanza. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo y del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí podemos ver realmente una oración de arrepentimiento total. O sea, David le dice a Dios, o sea, lávame y lávame de mi maldad. O sea, reconoce su rebelión. Se ve que le duele el hecho de haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero no solo eso. Él quiere, anhela una transformación radical en su vida. O sea, cámbiame, Dios, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo. Transforma mi vida, transforma mi corazón. Ese es un verdadero arrepentimiento, ya no querer regresar al pasado donde tú vivías sin Dios, donde hacías las cosas como tú querías y a tu manera, sino ahora ese cambio de decir yo quiero hacer las cosas a tu manera, Dios, como tú dices en tu palabra, así quiero vivir. Entonces aquí vamos a ver realmente un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre realmente que se arrepentía y le dolía el pecado. Y luego también hay gente que puede decir, bueno, sí, soy cristiano, pero pues no me gusta como adentrarme tanto a eso del cristianismo. O sea, ¿sabes? O sea, Dios quiere todo, porque Él dio todo por ti y por mí y por todos. Dios quiere todo de nuestra vida, nuestra obediencia total y absoluta. Y podemos ver entonces aquí cómo era la vida de David. Por eso pudo compaginar con Jonatán. Por eso pudieron tener una gran amistad, porque Jonatán también amaba a Dios. Y era una amistad que realmente se hacían bien, no había envidia entre ellos. Al contrario, todo el tiempo se ayudaban, pero lo principal es que en esa amistad estaba Dios. Era el centro. Y estamos hablando de una amistad hombre con hombre, ¿no? También hay que buscar amistades hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y yo creo que esas son de las mejores amistades que podemos tener, porque en cierta pues hay similitud y podemos comprendernos mutuamente, ¿no? Entonces es por eso que el corazón de Jonatán quedó ligado a la de David, porque ambos amaban a Dios, ¿no? Y ora por esas amistades sanas, esas amistades que realmente te acerquen a Dios, ¿no? Que realmente te puedan ser de bendición para nuestras vidas y que no sean egoístas, que no sean por obtener algo de esa persona, sino que realmente el centro sea Dios y sea Jesús. Y pues aquí podemos ver cómo David era un hombre que llenaba su vacío con la presencia de Dios, ¿no? Y entonces pues Jonatán era igual, ¿no? Salir de esta situación de la superstición, ¿no? Que cada persona, o sea, siente y tenga temor solo a Dios, no cualquier cosa que le dicen que tiene cierto poder. No sé, por ejemplo, no sé, estos famosos profetas, ¿no? Nostradamus, que dicen tal día se va a acabar el mundo. O sea, la verdad es que pues no debemos dejarnos guiar por ese tipo de cosas. La Biblia dice que pues no se sabe el día ni la hora, ¿no? Solo Dios. También tenemos que dejar la parte de los miedos, ¿no? No quiere que nos gobiernen los miedos, ¿no? Las fobias, sino que seamos hombres y mujeres de fe, con la confianza de que Dios pelea por nosotros, Dios está con nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos leer Deuteronomio 3:22 que dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros, ¿no? Entonces, si tú ya eres un hijo de Dios, debes de ser un hombre y una mujer de fe, debes de caminar en fe, no escuchar esas voces
de miedo, de temor. Eso, cuando me refiero a voces, son a los pensamientos que a veces nosotros tenemos, ¿no? De miedo, de temor, ¿no? De, ay, es que va a pasar esto, dice, no, no sé, Nostradamus, que se va a acabar el mundo tal día. No, ¿sabes? Sino tener fe en que Dios está de nuestro lado, Él pelea por nosotros. Saber que si tú caminas dentro de su voluntad, en obediencia, en obediencia, él va a guiar tus pasos, Él va a guiar tus pensamientos, Él va a guiar tu vida. Y todo lo que pase a nuestro alrededor y todas las circunstancias no dejan de estar en el control de Dios. Y saber que Dios es el Señor de los tiempos y nuestra vida está en sus manos. También el Señor nos quiere liberar de los traumas, ¿no? De ser sanados de las heridas del alma, ¿no? Y si también tuviste algún accidente físico, o sea, o recuerdas algo que te lastimó, Dios quiere sanar todo eso, ¿no? La amargura. También no debemos que dejar que las ofensas nos sigan como, que las personas nos hicieron, que deje o más bien afecte nuestra relación con Dios o afecte nuestra vida, ¿no? Porque hay veces que pues tenemos amargura contra cierta persona que nos lastimó o inclusive hasta con los padres porque pues no hicieron las cosas o trataron mal a los hijos y hay cierta amargura o le hizo daño a la mamá, le fue infiel y así. Y hay veces hay amargura. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Porque no tienes esa buena relación con esa persona. Entonces el padre pues llamó a salir de todo eso, ¿no? De, de finalmente recordar que no somos los jueces de nadie. Nadie es perfecto y que lo que necesitan las otras personas es lo mismo que tú y yo necesitamos en un principio. Conocer el amor de Dios, no juzgar a las personas. No somos quién, no somos nadie. El único que tiene la capacidad de juzgar es Dios. Y ahorita no es el tiempo de los juicios. Eso llegará. Pero ahorita no, estamos viviendo bajo la gracia del perdón, del amor de Dios. Entonces tenemos que pedir a Dios que renueve nuestra mente y para renovar nuestra mente volvemos a lo mismo. Necesitamos conocer la palabra de Dios, empaparnos, todos los días estar orando en la presencia de Dios, no orando como rezos de repeticiones, sino platicándole nuestra vida, nuestras luchas, nuestras aflicciones y que el Padre habla nuestra vida a través de la palabra de Dios. Es ahí donde el Señor se va a manifestar en nosotros y poder salir de la depresión y de todas esas cosas que a veces nos hacen como estar atadas como a ciertos pensamientos, ¿no? Entonces podemos ver aquí en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nadie es justo en esta vida. No, nadie. Nadie es bueno. Solo Dios. No hay ningún ser humano bueno. Y Él nos vino a llamar para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos un propósito. En este mundo no vas a encontrar tu propósito ni tu felicidad, ni la felicidad la vas a encontrar en una persona. La felicidad solamente se encuentra en Dios, y Él es el único que nos da un propósito, una vida, un motivo, nos da la vida eterna. Entonces recordar que nuestra identidad está en el Padre. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que las circunstancias a veces pueden ser muy difíciles y amargas, no nos roben lo que realmente Dios ya habló a nosotros y recordar que, que necesitamos conocerlo, ¿no? Para poder salir de todo lo que hablamos, de la infidelidad, del menosprecio, de las malas amistades, de los miedos, de la amargura, de la depresión, de las fobias, de todo. Necesitamos al Padre obrando en nuestra vida, ¿no? Obrando en lo que somos. Y por ejemplo podemos ver en Jeremías 31:3, que se encuentra en el Antiguo Testamento, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ha amado con su amor eterno. Dios te ama desde antes de que nacieras, te amó desde la eternidad pasada y te amará hasta toda la eternidad, hasta todo el tiempo. O sea, su amor nunca se acaba, su amor no tiene fin. Y
recordar que Él es el que va contigo y va por ti, Él es el que pelea por ti, y recuerda que en Dios está tu identidad. Si quieres conocer más acerca de tu vida, no necesitas leer un libro de autosuperación personal, no necesitas echarte cursos en línea de superación personal, coaching, ¿no? No lo necesitas. Conoce más la Biblia, conoce más a tu Padre Celestial y entonces podrás conocer más acerca de tu identidad, de quién eres, porque mientras más conozcas al Padre y obedezcas y conozcas su corazón y cómo Él obra, más vas a conocer a su creación, que eres tú, más vas a poder entender lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues, espero haya sido de gran bendición este estudio para tu vida. Si tienes alguna duda, ya sabes, contactarme. Que Dios te bendiga y vamos a terminar orando. Dios, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poderte poner en primer lugar, a entender que fuimos hechos a semejanza tuya, a imagen y semejanza tuya, que somos especiales delante de ti, pero lo principal es que todos los que escuchen este audio realmente anhelen tener y quieran, Padre, ayúdales a tener una relación contigo, una amistad cercana contigo, que anhelen ser lavados de su maldad, que los limpies como hisopo, Señor, y poder estar limpios delante de ti, Señor, con una vida que te agrada, con un corazón que te honre, Señor, con una vida transformada que anhele solo obedecerte. Gracias, Señor, y pues todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos unimos hoy, te cantamos.
Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti.